Las fuerzas de Israel y las fuerzas de los filisteos acamparon una contra otra, listas para la batalla. Amén. El hecho de que desde que el pueblo de Dios entró a la tierra prometida y no exterminó con todos aquellos pueblos paganos a los cuales Dios les mandó exterminar, hasta este momento les están cobrando factura. Amén. Todos aquellos pueblos, hermanos, los cuales dejaron entrar, y la Biblia así lo dice, que moraban con los benjamitas, que moraban con otras tribus, hermano. Todos aquellos pueblos que el pueblo de Dios permitió dejar entrar y permitió dejar vivir y seguir en su banalidad a aquellos pueblos, ahora estaban cobrando factura. Amén. Aquella voz que no escucharon, hermanos, allá por el libro de Deuteronomio, que no escucharon de sacar todo aquello inmundo, todo aquello que era vil, que no escucharon de terminar con todo aquello que Dios les había pedido sacar, hermano. Y usted dirá, quizá, ¿por qué Dios mandó que matasen a esa gente? Si había niños, si había mujeres, si eran personas, hermano. Pero, hermano, si leemos la Biblia, no había nada más bondadoso con esas personas, hermano, con esos niños, que terminaran con su vida para que esos pudiesen tener una oportunidad en el cielo. Amén. Porque de otra forma, en el pueblo donde estaban, en el lugar donde estaban, tarde o temprano se iban a convertir en impíos y directos al infierno, ¿correcto? Pero, hermano, leemos, hermano, que hasta este momento, hermano, les estaba cobrando factura aquello que el pueblo de Dios no había hecho años atrás, hermano. Y, hermano, vemos, hermano, cómo en este texto, hermano, cómo David había estado siendo siervo desde años atrás, hermano, de un filisteo y un amigo suyo llamado Aquis. Y, hermano, cuando es tiempo de la batalla contra Israel, si usted lee ahí la Biblia, hermano, Dios no le permite ir en contra de su propio pueblo. Amén. Vamos a leer ahí la Biblia, hermano, por favor. Vamos a leer el versículo, capítulo 29, hermano, por favor. Capítulo 29, y el 1 de Samuel 29. Dice, vamos a leer el 4, hermano. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de que cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000? Y aquí llamó a David y le dijo: vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Amén, hermano. Es decir, hermano, de una u otra forma, Dios no le permitió ir en contra de su propio pueblo. Dios no le permitió ir a la guerra de su propio pueblo. Amén. David estaba presto, hermano. Si usted lee la Biblia, David estaba presto. Él no dudó en un momento de ir en contra del pueblo de Israel. Amén. Porque si usted recuerda, hermano, todavía para esos entonces Saúl vivía, y todavía para esos entonces David estaba huyendo de Saúl, hermano. Pero, hermano, en el versículo 6, hermano, del capítulo 30, en el versículo 6 encontramos ahora la condición del pueblo una vez que fueron despedidos. Porque al regresar a su ciudad se encuentra con un pueblo saqueado y devastado. Los hijos habían sido tomados cautivos, las esposas habían sido llevadas de igual manera. Pues el versículo número 5, hermano, habla de las dos esposas que tuvo David. Y esto lo hemos hablado en la clase de varones. Que quizás a veces decimos, David tenía 2 mujeres, ¿verdad? Una vez hicieron una obra que decía, no te preocupes, hijo, Abraham tenía 2 mujeres, ¿verdad? Pero, hermano, la Biblia no permitió, ni apoyó, ni instó el concubinato, amén, o la poligamia. Hermano, la Biblia, hermano, si usted lee la Biblia, en situaciones específicas, hermano, la permite, pero una de dos, hermano. O Dios permitió la poligamia o el concubinato, mejor dicho. El concubinato, que era nada más tomar una mujer para sacar descendencia de ahí. Hermano, o la segunda, fuera esto rebeldía contra Dios. Amén. Las únicas 2 razones por las cuales se da el concubinato en la Biblia, una de 2, o Dios lo permitió por una razón específica para que tuviera descendencia ese hombre, o la segunda fue de desobediencia en contra de Dios. Amén.
hasta leemos hasta que comienza Saúl el reinado, hermano, hasta la muerte de David. David tuvo problemas por estas decisiones. Amén. Vemos cómo Amnón violó a su media hermana Tamar. Y Absalón, su hermano, tuvo que matar a Amnón. Y Absalón se levantó en contra de David, hermano. Y vemos todas las consecuencias a causa de estas decisiones. Amén. A causa de una decisión que estaba en contra de la voluntad de Dios. Porque Deuteronomio explícitamente dice que a los reyes no se les permitía tener muchas mujeres. Tenía que ser una mujer. Amén. Pero hermano, en ninguno de los casos, hermano, donde vemos poligamia o donde vemos concubinato en la Biblia, vemos felicidad. Amén. En ninguno de los casos donde vemos concubinato en la Biblia, donde vemos poligamia, vemos felicidad. Recordamos de Ana y del Cana, hermano, cómo Ana lloraba en el templo, hermano, de una forma desconsolada, porque su sierva, ¿verdad? La concubina de su esposo se burlaba porque ésta no podía tener hijos. Amén. Vemos, hermano, cómo Sara y cómo Agar, hermano, estuvo al borde de la muerte de no ser por la gracia de Dios. Amén. Entonces, hermano, vemos, hermano, cómo en ninguno de los casos donde se halló concubinato, donde se halló poligamia en la Biblia, trajo felicidad a sus participantes. Amén. Y si quiero que veamos a 1 Corintios 7:2, hermano, no vamos a permitir que veamos este tema. 1 Corintios 7:2. Lo hemos hablado más ampliamente, hermano, en la clase de varones, pero me gustaría nada más ir a este versículo para complementar, hermano. 1 Corintios 7:2, ¿lo tienen? Sí, espérenme. 1 Corintios 7:2. Amén. Dice así la Biblia. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Amén, hermano. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Amén. Entonces, hermano, la Biblia específicamente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, insta y apoya y hasta cierta manera obliga a que no hubiese poligamia o no hubiese concubinato dentro del matrimonio. Amén. Entonces, hermanos, sí es un tema que entendemos y que está claro. Amén, hermano, y que de ninguna forma se puede tergiversar. Ahora, hermano, volvemos a nuestro tema. David yendo a pelear contra el pueblo de Dios. Amén. Poniéndose en campo de batalla, hermano. Yendo con sus hombres. Yendo con aquella gente que le había seguido, hermano. Yendo con aquella gente que había confiado en su liderazgo. Y, hermano, él estaba seguro de ir a la guerra, hermano. Él estaba completamente seguro, en ningún momento dudó de ir a la guerra en contra del pueblo de Dios, hermano, porque él estaba viviendo en ciudades filisteas y él estaba sirviendo para un señor filisteo. Y cuando Dios tiene que obrar, hermano, él usa la confianza de los filisteos y David regresa a su aldea solo para encontrarse que lo que tenía ya había sido arrebatado. Este conflicto, hermano, de Israel-Palestina es un conflicto que nos ha seguido hasta nuestros días. Amén. Es un conflicto que hasta los días de hoy ha seguido. Y fue a causa de eso, a causa de que el pueblo de Dios no siguió las ordenanzas de Dios. Amén. Ahora esta gente palestina que hoy en día está en aquellos lugares, ni siquiera son los descendientes de estos filisteos, como ellos dicen ser. Su mayor recompensa para ellos es matar a un cristiano o a un judío. Cuando ellos, musulmanes extremistas, matan a un cristiano o un evangélico, un judío, ellos van directo al Valhalla con sus 15, 16 vírgenes, algo así bien alocado. Ahora, hermano, volviendo al tema, hermano, nuevamente. En 1 Samuel 30 vemos cómo David va en contra del pueblo de Israel. Hermano, yo en mi negligencia no voy a hacer más que pelear con Dios. Yo en mi negligencia y en mi forma de pensar no voy a conseguir más que ir en contra de la voluntad de Dios. Y yo puedo creer que yo estoy bien. Y yo puedo creer que nadie me entiende y que nadie me valora. Pero yo en mi pensamiento puedo estar completamente convencido o autoconvencido de que yo estoy bien. De que lo que yo hago o lo que yo pienso o lo que yo creo o mi postura es la correcta, aún sea en contra de la voluntad de Dios. Hermano, hoy día vemos cristianos que estamos yéndonos de las iglesias, hermano. Estamos ahora desanimados y fatigados y enojados y fastidiados. Porque no se nos apapacha, ni se nos acurruca, ni se nos aprieta los cachetes Hermano, ¿por
Porque hay hermanos cristianos que estamos hablando mal de todos dentro de la iglesia. Amén. No estando muchas veces contentos con nada. Amén. No pareciéndome muchas veces nada. Amén. Yendo en contra de Dios. Yendo en contra de Dios. Amén. Hermano, muchas veces vamos y aquellos que enseñamos, hermano, tomamos o enseñamos cosas que van en contra de lo que la Biblia dice, hermano. Eso es lo que Dios habla en mi vida. Como muchas veces me he puesto a enseñar cosas de mi filosofía, amén. Cosas de las que yo creo, o cosas en las que yo pienso, o mi forma de pensar va en contra de la voluntad de Dios y aún así la comparto a un joven, amén. Digo, es un ejemplo, hermano, ¿sí? Cosas, hermano, hoy el mundo está enseñando a nuestros jóvenes cosas que no tienen un gramo de respaldo científico, ni lógico, ni experimental. Están enseñando que una sociedad de homosexuales sería una sociedad buena. Quisiera ver en 2 o 3 generaciones cuántos hijos tienen esas homosexuales y cómo va a funcionar aquella sociedad sin quien trabaje, sin quien siembre, sin quien haga esto. Es ilógico, hermano. El problema, hermano, es que nuestros hogares están patas arriba y estamos agarrados de las greñas y agarrados siempre, que no le estamos enseñando la funcionalidad de un matrimonio heterosexual a nuestros hijos. Amén. ¿Cómo nuestros hijos van a creer en la funcionalidad de un matrimonio heterosexual, hombre y mujer? ¿Cómo es que nuestros hijos van a creer en la funcionalidad de un matrimonio heterosexual si nosotros estamos siempre agarrados de la greña? Van a decir, entonces a lo mejor la opción sí sería un matrimonio homosexual. Porque esos son los argumentos. Pero hermano, ya porque creemos que es lo más aprobado socialmente, o porque es lo que todos dicen, o porque es lo que la mayoría que está apoyada económicamente por gente que no sé por qué buscan, bueno, sí sé por qué, porque son guiados por Satanás, pero buscan apoyar o ir a favor de esa agenda. Ahora, si alguien dice ser perro, todos debemos de verle como perro y tratarlo como perro. Y si no, somos intolerantes, homofóbicos, transfóbicos, retrógradas, y etcétera, etcétera, etcétera. Es necesario presentar el evangelio a estas personas. Alguna vez documentado, hermano, yo trabajo con una persona homosexual. Y más de una vez, hermano, le he intentado compartir el evangelio. Ahora, hermano, cuando hemos ido en contra de la voluntad de Dios y cuando vamos en contra de la voluntad de Dios, ¿qué es lo que podemos encontrar? Miren, hermano, mientras estamos peleando con Dios y hablando mal de todos y enojados con todos y no pareciéndonos nada, Satanás está robando el corazón de nuestros hijos. Sí, amén. Satanás está robando el corazón de nuestros esposos. ¿Con qué facilidad, hermano, estamos entregando a nuestros hijos? Y hermano, ni estamos en guerra con Dios, ni oramos con ellos, ni no les creamos ningún afecto por nosotros, porque ni siquiera pasamos tiempo con ellos, y no les enseñamos ni les mostramos lo necesario que es tener una relación con Dios. Y solo sembramos odio y amargura en ellos. Amén, amén. Odio y amargura en contra de las iglesias, en contra de Dios. Amén. Hermano, estaba viendo una estadística la otra vez en Estados Unidos, que eso no se mide aquí, pero en Estados Unidos sí. Y decía que 8 de cada 10 niños que crecieron en la iglesia, una vez ellos cumpliendo la mayoría de edad, ya no querían poner un pie en la iglesia. Y es que estamos haciendo algo mal, hermano. Y es que estamos haciendo algo mal. Porque, hermano, creamos y estamos generando odio y estamos generando en nuestros hijos, hermano, ver a todos como menos, o ver que nadie me puede a mí decir nada, o ver que nadie no tiene por qué decirme nada a mí, o no tiene por qué estar haciendo esto, hermano. Y eso lo ven nuestros hijos, hermano, y el día de mañana que ellos crezcan, van a decir, ¿tú quién eres para decirme eso? Tú no eres perfecto, entonces tú no puedes decir eso, pero nosotros se lo hemos enseñado, hermano. Porque, hermano, vi caer uno por uno, hermano, a cada uno de los jóvenes de mi generación, y ese fue el común denominador. Gente que no se le podía decir nada, que no se le podía corregir en nada, que no se le podía instruir en nada, y el día de mañana que sus hijos aprendieron eso, hermano, tomaron la misma postura para con sus padres.
Oye, hermano, los cementerios están llenos de jóvenes. Sí, amén. Y las casas de pánico están llenas de señoritas. Amén. Los grupos delictivos tienen más, hermano, en sus primeras líneas de fuego como carne de cañón a nuestros jóvenes. Y qué pena que encuentren más apego y más amor y más conexión con esos grupos y de nuestro hogar. Amén. Aunado a eso, vemos hermanitos que vemos narcoseries y nos gusta la narcocultura. Es el cáncer de nuestro país. Mientras creemos que estamos conflictuando con Dios, o creemos que estamos yendo en contra de Dios, o creemos que no queremos sujetarnos a la voluntad de Dios por ir en mi propia forma de pensar, y porque mi propia forma de pensar es mejor que lo que dice la Biblia. Quienes más amamos están perdiendo poco a poco. Quienes más amamos están perdiendo poco a poco. ¿No sabe usted lo pesado para mí que era, hermano, como niño, asistir con mi familia en conversa? Ahí conocí las maldiciones, ahí conocí a alguien que era alguien entregado, ahí conocí la música del mundo, y ahí yo no me sentía en lo absoluto cómodo. En 36, hermanos, de primera de Samuel, dice la Biblia, dice David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, por todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas, mas David se fortaleció, creo que lo vemos en la primera parte. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Amén. Este pueblo había dado el liderazgo a David. Este pueblo había dado el liderazgo de cómo iban a llevar su vida a David. Y David había tomado una mala decisión. Los había llevado en contra de la voluntad de Dios. Y hermano varón, Dios nos ha dado, hermano, independientemente como decía la casa de varones, así seamos nosotros hermano mandilón, Dios nos va a pedir cuentas de lo que nuestra esposa está haciendo, o de las decisiones que nuestra esposa está tomando. Pero hermano, ahora Dios nos ha dado esa responsabilidad y ese liderazgo y esa posición, hermano, única, hermano. Amén. Ese liderazgo espiritual, hermano. Ayer comentábamos con los jóvenes, hermano, en la predicación, cómo Dios envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros para tener comunión con nosotros, hermano. Y hermano, nos ha elegido a usted y a mí como varones para tomar liderazgo espiritual, hermano. Qué pena que estemos llevando a aquellos liderados en contra de la voluntad de Dios. Qué pena que estemos llevando a esos liderados en contra de la voluntad de Dios. Ellos habían tomado la decisión de ir en contra de Dios. Y ahora dice la Biblia que ellos estaban tristes, hermano. Estaban llorando por sus hijos, por sus mujeres. Porque habían venido los saqueadores y robaron aquello que estaba descuidado. ¿Amén? Habían venido los saqueadores y robaron aquello que estaba descuidado. ¿Cuántas veces, hermano, hay gente lamentándose por sus hijos? Después de que aquellos hijos fueron descuidados. Hoy vemos familias, hermano, lejos de Dios, hermano, y lo que más pesa ver son los hijos. Amén. Amén. Estas personas, buscando ir en contra de la voluntad de Dios, perdieron lo más valioso. Perdieron lo que más valor tenía para su vida. Cuando la Biblia, hermano, habla de amargura de alma, que habla de lo que los hombres sintieron, se refiere a que sentían morirse, a que ya no tenían razones para vivir, a que sentían que su alma ya no estaba, sentían que ya estaban muertos. Hermano, perder el corazón de nuestros hijos muy probablemente significará perder a nuestros hijos en los posteriores años. Pero sigue hablando, hermano, en el 36, y dice David:
Pero David se angustió mucho porque el pueblo era de apedreados, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Amén. Cuando la Biblia habla de la palabra fortaleció, hermano, habla de arraigarse, de enredarse, de obstinarse. Amén. De ir una y otra y otra y otra vez a Dios. De arraigarse, de obstinarse, de no dejarlo ni un momento. Amén. De aunque pareciera que no hay respuesta, aunque pareciera que Dios no responde, aunque pareciera que Dios, que su mano se ha cortado, que ella no escucha. La palabra cuando usa a fortalecer se refiere a que él se arraigó en Dios. A pesar de que él había cometido un error, y vemos claramente cómo David nunca consulta a Dios para ir contra su pueblo. Pero hermano, él sabía que tenía de arraigarse a la voluntad de Dios, que tenía que arraigarse a Dios, que tenía que aferrarse a Dios. Porque de ninguna otra forma, hermano, más que nosotros aferrándonos a Dios, vamos a conseguir algo en nuestra vida espiritual y en nuestra vida cristiana. Quiero que leamos el 7 y el 8, hermano, seguimos leyendo. 1 Samuel 37 y 8 dice: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Algo que tenía David, hermano, y por lo cual yo le admiro enormemente, y por lo cual yo creo que es una de las razones de que su vida está tan explícita en estos textos y en más de un libro. Es porque David analizaba, encontraba su error y corregía. Amén. Se analizaba, encontraba su error y corregía. Esa es la postura de alguien que sabe que no tiene la verdad absoluta. Amén, amén. O que sabe que puede cometer errores. Sí, amén. Pero que desea ser utilizado por Dios. Amén. David, hermano, y los suyos encuentran un siervo egipcio, se sigue leyendo la lectura. Quienes les guían a Amalek, a los de Amalek, hermano, quienes habían saqueado esto. Y todo es recuperado intacto. Ahora, hermano, la pregunta es: ¿por qué estamos tan ocupados y obstinados en ir en contra de la voluntad de Dios? Que hemos descuidado lo más valioso, que es el corazón de nuestra familia. Estamos tan preocupados, hermano, y obstinados y arraigados en ir en contra de la voluntad de Dios, hermano, de ir en contra de Dios. Y hasta pareciera, hermano, entre cristianos que quien va en contra de Dios es el que mejor se ve, o el que mejor se siente. Ayer hablábamos, hermano, cuál era la voluntad de Dios, hermano, y la voluntad de Dios para cada uno de nosotros es santificación, es separación. Amén. Y hermano, al decir santificación se refiere a separados de este mundo para Dios. Amén. Pero hermano, el problema es que hay tanto en nosotros de este mundo. Y muchas veces decimos: ya no fumo, o ya no tomo, o ya no me drogo, y ya yo estoy santificado. Pero ¿cuánto del mundo hay en cada uno de nosotros? Amén. Primera de Juan 1, hermano, habla la Biblia, hermanos, ahí el versículo 5 y 6, hermanos, si no mal recuerdo, habla que Dios es luz y que no hay ninguna tinieblas en él, hermano. Es decir, si nosotros decimos estar dentro de la voluntad de Dios, no ir en contra de la voluntad de Dios, hermano, estamos diciendo que estamos en la luz y que no hay ninguna tiniebla en nosotros, hermano. Pero hermano, cuánto odio y rencor y apatía y soberbia y altanería hay en mí en contra de Dios. Dice la Biblia: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. No de que, ay, ese es mi pecadillo, es el pecadillo que no he podido dejar, o es aquello que todavía es mi talón de Aquiles. Dice: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y sigue diciendo y sigue hablando: si dices que eres luz y hay tinieblas en ti, entonces tú eres mentiroso. Porque Dios no está aquí, tu comunión no está con Dios. Hermano, ir en contra de la voluntad de Dios, hermanos, es ir en contra de la separación que Dios quiere darnos de este mundo.
amar a este mundo y sus métricas y sus deseos y sus ideologías y sus actividades secundarias y sus actividades de recreación y sus fiestas y todo lo que aborda este mundo, hermano, es ir en contra de la voluntad de Dios. Muchas veces creemos, hermano, que nuestros hijos están tan bien, hermano, pero quizá no es así. O que yo estoy tan bien y quizá no es así. Porque yo me digo ya santificado y separado y predico y grito, y mientras más grito, más santo soy. Pero ¿qué tal si aún hay tinieblas en mí? Entonces no soy luz y estoy siendo mentiroso y estoy yendo en contra de la verdad, dice 1 Juan. Y estamos tan ocupados y tan obstinados yendo en ir en contra de la voluntad de Dios, amando tanto a este mundo, amando tanto las ideologías y el pensamiento de este mundo, y modificando la Biblia. Es que sí, así dice la Biblia, pero yo creo que eso es así, 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 ya está. Todo chueco. Hermano, quizá usted está perdiendo el corazón de su esposo con sus ideas innovadoras y los nuevos movimientos a los cuales dice que usted sigue. Pero si usted conociera de la Biblia, conociera de la historia bíblica, entendería que en la antigüedad a la mujer, cuando una bebé nacía mujer, se tiraba a la basura. ¿Le da la historia, hermano? Se tiraba a la basura, porque nada más se necesitaban unas cuantas mujeres para seguir procreando. Para eso era lo que servía a la mujer, era lo que trataba como un objeto. Pero el cristianismo vino a ser un bálsamo. Vino a hablar en Hechos 16 que ahora se permitían diáconas, gente habla de fe de una persona que servía para aquellos que eran pobres, hermano. Como Pablo habla de una forma honrosa, de Eunice, hermano, y de Loida, hermano. Y el cristianismo vino a ser un bálsamo para las mujeres. Vino a disruptir aquella situación en la cual se encontraba ese mundo, hermano. Pero ahora que la sociedad ha cambiado, porque la sociedad sí cambia, y porque la sociedad es doble moral, y ahora que se quiere ir al otro extremo, ya usted sí se quiere mover a ese extremo. Cuando la Biblia fue la que vino a traer paz, vino a traer amor, vino a tratar de una forma digna a la mujer. Ahora, la Biblia, las religiones, en su mayoría musulmanas, hermano, extremistas, de todas las mujeres cubiertas, porque es completamente pecado la mujer, es completamente algo pecaminoso. Pero dice la Biblia en 1 de Pedro que nuestras oraciones son escuchadas por medio de cómo tratamos a nuestra mujer. Amén. La Biblia vino a tratar dignamente a la mujer. El cristianismo llegó para tratar dignamente, de una forma digna a la mujer, hermano. Pero ahora no, ahora como la sociedad ha cambiado y esto me conviene más, y esto eleva más mi estatus, y esto va más conmigo, ya yo tomo la otra postura, ya no tomo la de la Biblia. Cuando la Biblia habla de sumisión, hermano, habla únicamente de dejar el lugar A y ponerse debajo de. Porque, hermano, alguna vez le dije a su hijo, hermano, lo voy a decir usted con todo respeto, creo yo que es cobarde tomar decisiones sobre algo de lo cual yo no voy a dar cuentas. Creo yo que es cobarde tomar decisiones sobre algo de lo cual yo no voy a dar cuentas. Porque en ese momento nosotros podemos ser los más mandilones y ser tratados de aquí para allá y que mi esposa tome todas las decisiones, pero Dios me va a pedir respuesta de esas decisiones que está tomando mi esposa a mí. Hermano, quizá usted está perdiendo el corazón de su esposa con nuestra dureza y nuestras palabras ásperas, y yo soy así, hierro colorado y así me criaron. Quitémonos eso, hermano. Ahora somos una nueva criatura. Somos una nueva criatura, así es como lo dice la Biblia, ¿no? Ahora, hermanos, papá y mamá, es imposible. Yo no me voy tanto contra los hombres porque cada semana les toca a los hombres, no se preocupen. Pero, hermano, ahora, hermano, como papá y mamá, es imposible tener el corazón del hijo sin tener el de la madre. Es imposible tener o ganar el corazón de nuestros hijos sin ganar el de la madre. Es imposible ganar el corazón de nuestras hijas si no hemos ganado el del padre. Problemas en el matrimonio significan problemas con Dios. Problemas en el matrimonio significa ir en contra de la voluntad de Dios.
nos preocupamos tanto de ir en contra de Dios y tan a favor de nuestros pensamientos y de nuestras ideologías y de nuestra forma de ver las cosas, que nos hemos preocupado qué está quedándose atrás? Nos hemos preocupado cómo está pensando mi niño, mi niña. Ahora la pregunta es, ¿están robando, hermano? ¿Están robando, no? ¿Por qué no habla con su hijo qué piensa del homosexualismo? Para ver si lo están robando o no. Del aborto, del divorcio. Escuchaba una predicación hace algunos años, hermano, y decía un maestro de escuela dominical de niños, y decía él que cuando él, que no fue un tema que él tocara porque no quería tocar esos temas, pero salió en la ruta, porque él hacía una ruta de niños, salió en la ruta de niños que estaban hablando de homosexualismo. Y los niños decían, es que yo no creo que está mal, o en mi escuela me dicen que no creo que no está mal. ¿Están robándolos o no los están robando? ¿No? Mire, el pueblo que seguía a David buscó culpables y encontró culpables. Amén. El pueblo que seguía a David buscó culpables y encontró culpables. Y encontró David. Pero aunque tenemos a los mensos de los directores para echarle la culpa, o a las maestras, la responsabilidad está sobre usted y sobre mí. Amén. Hermano, la Biblia habla, hermano, de un pueblo que fue en contra de la voluntad de Dios, que estaba en desacuerdo con la voluntad de Dios. Y hermano, la Biblia nos sigue hablando, hermano, a lo largo de su extensión, de un pueblo y de una iglesia y de gente que estamos yendo en contra de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es santificación. Y si no mal entiendo, yo no he sido santificado al 100%, por lo tanto yo estoy yendo en contra de la voluntad. Y mientras yo vaya en contra de la voluntad de Dios, y mientras yo me aferre a ir en contra de la voluntad de Dios, y mientras yo me aferre a mi pecado y a mi forma de pensar, y a que yo no voy a quitar esto, y a que esto no tiene nada de malo, y a que esto no afecta en nada, mientras yo me aferre a eso, aquello que se está descuidando va a ser robado. ¿Cómo fortalecerlo? Dice 1 Samuel 30. Más David, no, ¿cómo resolverlo? Dice 1 Samuel 36. Más David se fortalecía en eso. Más David se arraigaba. No lo soltaba. No importa que no hubiera respuesta. No importaba que no había, que no se respondía inmediatamente, que pasaban años en responder. No importaba absolutamente nada. David se arraigaba. David no lo soltaba. Se aferraba a Dios. El problema, hermanos, es que muchas veces no encontramos la razón, o no le vemos el porqué, o sin siquiera el sentido. Pero, hermano, el propósito de Dios, hermano, es nuestra santificación. Amén. Dios nos ha salvado a cada uno de ustedes, hermano, y ha salvado a su iglesia para perfeccionarla para el día que Él venga. Para quitar toda mancha y arruga. Amén. Para el día en que Él venga. Ahora la pregunta es, hermano, ¿estamos yendo o no en contra de la voluntad de Dios? ¿Estamos yendo o no en contra de la voluntad de Dios? Porque si fuésemos sinceros, hermano, cada uno de nosotros, hermano, veríamos, hermano, y nos diéramos cuenta de que estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Que no nos hemos dejado que Dios haga su voluntad, la cual es santificar. Amén. Quiero que vayamos a 1 Tesalonicenses, por favor, para que lo vean. Vamos a leer, vamos al versículo 3. 4:13, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. 1 Tesalonicenses 4:13, que nos acabamos. Le pregunté el tiempo porque luego no doy el tiempo, hermano, y acabamos. 4:3 de 1 Tesalonicenses. ¿Tiene, hermano? Dice ahí la Biblia, pues la voluntad de Dios es vuestra ¿qué? Santificación. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación.
que es de fornicación, cada uno tenga sepa tener su esposa en santidad y honor. Sigue dando una secuencia de consejos, de establecimientos bíblicos, de preceptos bíblicos. Pero dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, hermano, leemos y entendemos, hermano, que mientras nosotros no busquemos separarnos de este mundo, hermano, y de sus ideologías, y de lo que este mundo ofrece, y de lo que este mundo busca a animar y apoyar, no vamos a estar dentro de la voluntad de Dios. Y una vida no dentro de la voluntad de Dios no tendría por qué ser bendecida, no tendría ni siquiera por qué prosperar su descendencia dentro de la iglesia, dentro de la salvación. Amén. Hace algunos años predicaba a los varones que guarde el día en que haya alguien de nuestra descendencia que no conozca de Cristo. Amén. Digo, si Cristo no viene antes, pero guarde el día en que alguien de nuestra descendencia ni nazca ni siquiera vaya a venir. Amén. Imagínense. Un día digo por decirme a mí, por mencionar a nadie más, un día un Rocha que no sea ni siquiera sabe. Es que nosotros estamos en todo. Amén. No vaya en contra de la voluntad de Dios. Amén. No vaya en contra de la voluntad de Dios. No es más allá de drogarse, es más allá de tomar, de fumar. No ame a este mundo. Amén. Si decimos ser luz, que no haya tinieblas en nosotros, porque todos somos mentirosos. Amén. Vamos a ver. Si no